Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Hola, hola a todos los niños melos que a esta hora se conectan con esta escuela de colores y con los profes melos. Leo, Profe ¿cómo Jazz, vas? muy bien, muy contentos de estar el día de hoy compartiendo con todos los niños y niñas melas de Antioquia y de nuestro país y muy dispuestos a aprender bastante el día de hoy. Definitivamente, ya Leo, se nos está acabando el año. Así que todos ustedes, niños y niñas melas allá, saben que ya estamos en esta recta final, de este año maravilloso, que yo sé que todos ustedes están ahí súper preparados ya para finalizar este año de la mejor manera. Y a ustedes, profes, muchas gracias por esa entrega que siempre le ponen a esas clases, también para que esos niños y niñas de Antioquia pues sigan avanzando en sus conocimientos. Así es, sabemos que estamos en una recta ya muy cercana al final del año, pero ahorita van a venir las vacaciones de octubre, así que muy pilosos, muy melos estudiando y haciendo todas esas actividades tan importantes para seguir aprendiendo en el colegio, en la escuela y en nuestras casas. Tienes razón, Leo. ¿Y cómo te parece que justamente hoy la clase que tenemos en Expresarte, pues yo creo que nos va a dar unas ideas muy interesantes para esas vacaciones que están tan próximas en el mes de octubre, para que ustedes con esos dispositivos móviles que tienen, pues bueno, apliquemos un poquito lo que vamos a aprender hoy, Leo. Porque ¿cómo te parece que hoy vamos a hablar un poco de la historia de la fotografía en Antioquia? Toda esa evolución, cómo fue que nació eso de la fotografía, cómo llegó aquí a Antioquia, específicamente aquí a Medellín, y cómo ha ido evolucionando, que ahorita pues ya tenemos esos dispositivos en los que tomamos la foto, incluso podemos editar, podemos hacer mil cosas ahí en ese dispositivo móvil, y también la importancia de esa fotografía en la historia de la humanidad. Pero eso está muy interesante, profe Jazz, porque yo me acuerdo que antes tomar fotos era muy complicado, incluso no tengo muchas fotos de mi infancia porque las cámaras eran muy diferentes a hoy en día. Entonces vamos a ver un poco de eso también. Vamos a hablar un poquito de eso, así que por eso súper conectados, ustedes tienen allá sus dispositivos, pues bueno, ahí los vamos a preparar. Y lo que les decía, en estas vacaciones, pues qué rico que esos lugares que visitemos podamos registrarlos y vamos a otros municipios para que retratemos un poco también de cómo ha ido cambiando todos esos lugares a través del tiempo. Leo, ¿y qué tenemos contigo hoy? Bueno, el día de hoy en la clase de Cuidemos el Planeta vamos a hablar de un asunto en el cual estamos relacionados todos los días y es que vamos a hablar de los residuos sólidos, de esa basura que producimos con tantas y tantas actividades y vamos a aprender por qué es importante manejarlas, cómo manejarlas y así ayudar a que nuestro planeta esté en una mejor condición, en un mejor estado. Súper importante ese tema, ¿cierto, Leo? Porque además de que sabemos que todos los días los seres humanos seguimos generando una cantidad de residuos sólidos que a la final pues decimos, sí, los botamos a la basura, se nos los llevaron de la casa, pero ¿qué pasa con ellos? O sea que hoy vamos a aprender un poquito sobre eso. Exactamente, vamos a aprender también que realmente toda esa basura que producimos, si le damos un buen manejo, ya no es basura. Vamos a entender un poco todo ese concepto, de todos esos materiales que estamos desperdiciando todo el tiempo, pero que podrían ser aprovechados para crear cosas muy interesantes. O sea que definitivamente estas dos clases están llenas de mucho aprendizaje, así que no se desconecten porque vamos a dar inicio a esta clase de los profes melos de la Escuela de Colores.
Bueno, y vamos a dar inicio entonces a esta clase de expresarte. Hoy, como lo mencionábamos en el saludo, vamos a dar un paso. Definitivamente hoy nuestra clase va a ser un viaje por la historia, un viaje por todo eso que sucedió hace mucho tiempo en Antioquia y específicamente pues de esa fotografía que es algo tan importante en la humanidad porque definitivamente es la que nos invita y nos lleva a conservar todos esos recuerdos, todos esos momentos que tenemos en la vida cotidiana. Entonces vamos a ver cuáles son las metas y bueno, tenemos una sola meta. La meta es aprender algunos datos relevantes de la historia de la fotografía en Antioquia y su evolución a través del tiempo. Entonces, como les decía, hoy va a ser un viaje por la historia y sobre todo por todos esos elementos tan maravillosos pues que ha ido, digamos, cada vez que avanza el tiempo, pues evolucionando a llegar a lo que conocemos ahorita, a tener en nuestros celulares, en nuestros dispositivos al alcance, una forma de tomar las fotos de una forma inmediata, porque antes no teníamos esa posibilidad. Entonces vamos a iniciar un poquito entendiendo qué es eso de la fotografía. Y la fotografía es una técnica usada para captar y preservar imágenes fijas a través de la proyección de la luz en materiales fotosensibles, ya sean físicos o digitales. Aquí es súper importante entender esto porque miren lo que dice, imágenes fijas, es decir, esas imágenes, esos momentos cuando nosotros, por ejemplo, posamos para la fotografía del cumpleaños, para la fotografía de la primera comunión, esas imágenes y eso que capturamos son esas imágenes fijas que quedan ahí y que digamos que lo que hace es preservar ese momento. Aquí hay algo súper importante en la fotografía y es que la fotografía es considerada el octavo arte. Acuérdense que cuando hablamos de las artes, pues hablamos de que hablamos hasta el séptimo arte, pero ahorita la fotografía es considerada el octavo arte porque además tomar fotografías se van a dar cuenta ustedes que no es algo simplemente, pues o algo tan simple, sino que realmente requiere unos estudios y sobre todo en esa historia de la fotografía, pues el arte es fundamental, digamos que es un elemento principal de todo eso que llamamos hoy fotografía. Entonces, la fotografía en Antioquia. Lo primero es que hablamos de Fermín Izaza. Resulta que Fermín Izaza fue un pintor envigadeño, porque el primero era pintor, y resulta que en ese momento, cuando él pues ya había experimentado con óleo, con sus técnicas, había pintado, él viaja a Bogotá en 1845 para aprender un poco pues de eso que estaba llegando en ese momento a Bogotá, que era la fotografía. En ese momento eran los daguerrotipos, que en un momento vamos a ver qué es eso del daguerrotipo. Viaja a Bogotá, aprende sobre esa técnica y luego cuentan, pues dicen que él regresa a Medellín, monta un estudio de daguerrotipos en Medellín, que básicamente eran esas primeras fotografías, porque antes del daguerrotipo existía lo que era la cámara oscura, que pues digamos que era muy poco práctica en el caso de la fotografía, porque era una cámara donde entraba un poco de luz y para tomar una fotografía, pues digamos que la persona se tenía que quedar ahí quietecita durante 6 horas, 8 horas, entonces era muy poco práctica. El daguerrotipo lo que hizo fue que facilitó un poco más eso de eso que en ese momento estaba pasando. Entonces Fermín, que era envigadeño, imagínense ustedes, un artista antioqueño, que viaja allá y trae el daguerrotipo a Medellín. ¿Qué pasa con Fermín Izaza? Resulta que en este proceso de investigación, de indagación sobre Fermín Izaza, pues nos encontramos que hay muy pocos daguerrotipos de él, incluso muy pocas pinturas. Siendo una persona tan importante, digamos, en el departamento, en el país, pues hay poco registro de él, pero aquí, por ejemplo, tenemos una pintura al óleo, que es la mano del general José María Córdoba, pues que es un detalle ahí de la mano. Él pintó un cuadro del general José María Córdoba y aquí vemos una miniatura de Fermín Izaza. Resulta que, ¿qué pasa con la fotografía? La fotografía, digamos, a nuestro departamento llegó a través de los viajeros. Es decir, esas personas que estaban en Europa, que ya tenían unos conocimientos más avanzados sobre este arte, llegan a Antioquia, específicamente a Medellín. Emilio Herbrugger llega a Río Negro
y él venía con 3 cámaras. Entonces, ¿qué pasa? 3 cámaras que tomaban daguerrotipos. Él tenía la posibilidad de tomar, digamos, varios tamaños de la fotografía. No es como ahora, eso es lo que yo les decía, que va a ser un viaje muy interesante por la historia, porque ahorita cuando nosotros vamos a tomarnos una fotografía, pues, ay, la quiero en este tamaño, la quiero pequeña, la quiero grande, quiero ampliarla. En ese momento, las comunidades no tenían esa posibilidad, digamos que era lo que en el momento estaba, era lo que podía ofrecer, en este caso, el fotógrafo. Y acá tenemos, dicen que es la fotografía más antigua de Antioquia, que es de la señora Froilana Sáenz de Lince. Miren ustedes ahí, es un daguerrotipo donde por cómo está ella vestida nos damos cuenta que era una mujer que tenía, pues digamos, un nivel económico alto, además de que tomar un daguerrotipo, hacerse un daguerrotipo, era bastante costoso. Entonces ahí la tenemos, dicen que es la fotografía más antigua. Luego Emilio, pues de que llega a Río Negro, llega a la ciudad de Medellín y empieza también a evolucionar todo eso acá y a digamos, hacer toda su labor aquí en Medellín. Entonces, venimos al daguerrotipo. Resulta que el daguerrotipo es una máquina, miren acá, ahí la podemos ver en pantalla, que se obtenía a partir de, digamos que ingresaba luz, en este caso acá, y era un dispositivo que nació por allá en 1839 por Louis Daguerre, en Francia. Imagínense, fue en Francia donde nació. ¿Qué pasó? El daguerrotipo, ahí lo podemos ver, se guardaba en una caja que se llamaba la caja de filigrana. Ahorita vamos a ver por qué se guardaba. Además que, si ustedes observan muy bien, el daguerrotipo da la impresión, más que de ser una fotografía o un recuerdo que nosotros podemos tener, parece más una joya, y ya vamos a ver por qué. Entonces, ya sabemos que ese daguerrotipo digamos que recibe el nombre a su inventor. Pero ¿qué pasó? Resulta que Louis Daguerre no fue el primero en que estuvo experimentando con la fotografía. Louis Daguerre era un escenógrafo de teatro, un escenógrafo que se encargaba de hacer grandes construcciones y digamos de que animar un poquito esas escenas, ¿cierto? De animar las escenas. Y resulta que este señor que ustedes ven acá, Joseph Niepce, él ya venía experimentando con la fotografía, pero resulta que Joseph veía que era muy poco práctica, por lo mismo, porque requería mucho tiempo, de que las personas que se iban a retratar se quedaran mucho tiempo ahí frente a la cámara, y además que no se podían mover porque si había un movimiento, pues digamos que quedaba borrosa esa imagen. Se va para donde Louis Daguerre y él, junto pues entre los dos, ya digamos que hacen lo que fue este dispositivo llamado el daguerrotipo. Y miren un poco de cómo funciona ese daguerrotipo para que pensemos por un momento cómo fue todo ese proceso. Resulta que el daguerrotipo tiene un proceso y vamos a ver cuál es. Lo primero era utilizar una placa de cobre y brillarla al máximo, o sea, era sacarle un brillo total a esa placa de cobre, pues casi que lijarla, y que esa placa de cobre quedara lo más brillante posible, ¿cierto? Luego el segundo paso era aplicar una capa de plata sobre esa placa de cobre. ¿Qué pasa? Aquí lo que se hacía, o incluso hoy en día todavía la fotografía lo que hace es que utiliza esos materiales fotosensibles, es decir, que son sensibles a la luz para hacer ese retrato. Entonces, lo segundo era aplicar una capa de plata, que ahí lo que se llama la técnica de la galvanoplastia, y les voy a mostrar más o menos por aquí. Pues esto es un llavero, no es exactamente lo que se utilizaba en la época, pero era algo así. Quedaba la placa de plata totalmente brillada, o sea, quedaba digamos, la sensación de espejo. Eso era lo que, miren acá, miren ustedes, ¿sí ven? Totalmente brillante. Cuando la placa ya estaba bañada en plata, quedaba totalmente brillante, ahora se hacía el proceso de sensibilización en total oscuridad. Esto es súper importante. En total oscuridad, y se sometía a vapores de yodo, que lo que hace el yodo junto con la plata era que generaba, pues digamos, ya que ese material quedaba fotosensible. Eso era lo que pasaba. Todo esto que les estoy contando acá pasaba en ese daguerrotipo. Luego se introducía la placa y se exponía a la luz del lente para, digamos, proyectar eso que estaba, digamos, esa imagen de ese, llamémoslo en este caso, el modelo que se iba a tomar la fotografía, y finalmente se exponía la placa a vapores de mercurio
para darle fuerza a la imagen. Entonces, por aquí lo vamos a explicar más o menos para que ustedes puedan hacerse una idea, digamos, de una forma práctica. Vamos a imaginarnos que esta caja es el daguerrotipo, ¿cierto? Esta caja, el daguerrotipo, tenía otra, digamos, otra cajita acá que salía y que entraba, y aquí estaba el lente. Ese lente, pues que era un vidriecito, el cual apuntaba a la persona, digamos que en este caso se iba a tomar la fotografía, y digamos que hacia adentro acá, en este momento el lente está tapado porque recuerden que no podía tocar la luz, porque si en este caso, por ejemplo, luego de que la placa estaba ya con el proceso del yodo, con la plata, si digamos que tenía luz, por ejemplo, en este caso, la placa se quemaba. Entonces era un proceso que era pues era muy delicado. Y entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Ingresaban esa placa acá, ya bañada tenía la plata, tenía el yodo, se tapaba. Y aquí, luego de que ya estaba lista, se le quitaba, en este caso, la tapa al lente, y ya empezaba ese proceso acá. Y eso que el lente estaba proyectando acá, porque entraba luz aquí, era lo que la placa, en este caso, estaba retratando acá en la parte de atrás. Y luego el último paso, lo que hacían era justamente eso, con esos vapores de mercurio, pues lo que hacían era justamente aplicarle mercurio para que esos colores que daba ahí la placa, pues fueran, digamos que más vivos o más fuertes. Es decir, colores no, porque realmente no había colores, era a blanco y negro, pero que digamos que eso que se marcaba ahí fuera más fuerte. Es decir, cuando trabajamos, por ejemplo, los lápices, que fuera un poco más reteñido, para que lo podamos entender. Entonces, miren que el proceso de la fotografía era algo muy complejo, no era algo tan sencillo cuando empieza esa evolución. Y vamos a mirar cómo empieza a evolucionar. Estas son las cajitas de tafilete, lo que les decía ahorita. Resulta que ese proceso que se hacía luego de que esa placa se quedaba ahí, esa fotografía quedaba en la placa, pues no se podía tocar, porque si tocaban o pasaban los dedos por encima, pues inmediatamente la imagen se borraba. Entonces, ¿qué pasó? Inventaron la cajita de tafilete, que es donde encontramos todos estos daguerrotipos. ¿Y cómo funcionaba esa cajita de tafilete? Pues tenía el daguerrotipo, que era la fotografía, se le ponía otro marquito, aquí lo podemos ver, un marco, y encima de ese marco le ponían un vidrio. El vidrio no tocaba el daguerrotipo porque si no, lo que les digo, se borraba. Entonces, miren que era algo muy bonito, que era muy, digamos que por eso les decía a ustedes que el daguerrotipo era más, digamos, algo de joyería que decir un retrato. Y así era que los conservaban, era digamos una manera práctica para que ese daguerrotipo no se fuera a borrar. Y la cajita por fuera estaba forrada en cuero repujado. Entonces miren que era algo muy artesanal, muy bonito y que aún hoy encontramos daguerrotipos que imagínense en todo el tiempo que se han conservado. Luego resulta que después del daguerrotipo pues vino el ambrotipo. Resulta que aquí ya era muy parecido al daguerrotipo, pero aquí lo que aplicaban eran unas sustancias aglutinantes para retener esa sustancia fotosensible. En este caso, recuerden, el yodo y la plata. Y le aplicaban una sustancia encima para proteger eso. Pero ¿qué pasó? Resulta que cuando empezaron a hacer este ambrotipo, se dieron cuenta que cada vez que hacían eso, la imagen les quedaba en negativo. Es decir, los colores se invertían, lo que era blanco quedaba negro, miren acá por ejemplo está la imagen, y lo que era negro quedaba blanco, entonces quedaba en negativo. Y ya, pues digamos que las personas de esa época no era algo tan práctico, pues era casi un error, yo para qué voy a querer una fotografía que me va a quedar en negativo, ¿cierto? Resulta que fue por pura casualidad que una de esas personas que tenía un ambrotipo tenía una carpeta, dicen que tenía pues, tal vez una carpeta en su mesa de color vino tinto y resulta que puso el ambrotipo sobre la carpeta. Y se dio cuenta que cuando se ponía sobre el vino tinto, la imagen automáticamente quedaba en positivo, es decir, ya se invertían los colores. Miren ustedes ahí cómo va desarrollándose todo eso de una forma tan bonita, además que desde lo artístico también, pero también de una forma accidental. Entonces, ¿qué pasó? La presentación del ambrotipo es muy similar a la del daguerrotipo, porque digamos que mantenía esa presentación. ¿Por qué? Porque ya debía ponerse ese vidrio atrás con ese color vino tinto para que la imagen se viese en positivo. ¿Cuál es la diferencia del ambrotipo al daguerrotipo para que ustedes cuando estén en un museo y lo puedan ver, lo puedan distinguir? El daguerrotipo, digamos que cuando empezamos a mover esa cajita, se ve
hay en partes que se ve como en negativo, es decir, como que los colores se invierten y es muy brillante, da la impresión de que es una joya. Mientras que el ambrotipo, pues ya digamos que tiene unos colores más definidos y ya no se ve, pues digamos, ese brillo que tiene el daguerrotipo. Esa es como la diferencia. Bueno, luego por allá en 1858 resulta que llegaron dos hermanos, Vicente y Pastor Restrepo, que además ellos se dedicaban a trabajar como con el metal, con hierro, bueno, con fundiciones. Y resulta que ellos se fueron a Europa, porque recuerden que Europa, pues en ese momento había un apogeo del arte, habían muchas posibilidades para, digamos, desarrollar todos esos conocimientos. Ellos viajan a Europa y aprenden el colodión húmedo. Bueno, aprenden no, ellos empiezan como a experimentar con la fotografía, resulta que llegan a Antioquia y por acá en 1858 fundan la Galería de Fotografía en Medellín y comienzan a poner en práctica, porque además ellos pues trabajaban con química, trabajaban con otro, digamos, tipo de sustancias y empiezan a poner en práctica el método llamado colodión húmedo o placa húmeda, que básicamente lo que hacían era que sobre un vidrio aplicaban, miren acá, como lo ven, aplicaban como una sustancia aglutinante y que aquí pasa algo muy importante y es que en este momento ya se pueden sacar copias de las fotografías. Antes la fotografía que se hacía era única, no se podía sacar copias, mientras que acá la imagen, pues más o menos el proceso lo que hace es como que sale en negativo, aplican ese colodión húmedo encima y empiezan como digamos a poner el sello, por decirlo así, y empiezan a generar copias, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. Otra de las cosas que pasa acá muy importante es que se redujo el tiempo para la exposición de la luz, ¿cierto? O sea, ya eran unos segundos, es decir, yo iba, me tomaba la fotografía y en unos segundos me la entregaban. Eso fue algo súper importante, pues, que pasó también con esto. ¿Por qué es tan importante esto, niños y niñas milas? Resulta que cuando se tomaban las fotografías antes, los fotógrafos incluso empezaron a inventar algunas herramientas, algunos elementos para que las personas estuvieran totalmente quietas. Entonces, digamos, habían ciertas cosas que, por ejemplo, sostenían el cuello y me tenía que quedar ahí, entonces era súper cansón para las personas. Incluso hablan de que se echaban polvos en la cara, pues talco en la cara, para que la luz, pues digamos que para poder controlar también la entrada de esa luz al lente. Entonces miren que era algo muy artesanal. Miren, por eso es que es tan importante todo esto que va sucediendo. También con el tiempo, digamos que ya se utilizaba menos tiempo, ya era, digamos, que se podía entregar de una forma más sencilla la fotografía, pues también empezó a bajar los costos. Recuerden que ahorita que hablábamos del daguerrotipo, pues era algo muy costoso, o sea, no cualquier persona podía tener un daguerrotipo, sino las personas que tenían, digamos, pues acceso económico pues alto, ¿cierto? No era, digamos, que cualquiera, porque era bastante costoso. Y luego del colodión húmedo, resulta que aparecen las placas secas. Entonces aquí se comenzaron a utilizar clara de huevo para retener el bromuro de plata, que recuerden que el bromuro de plata era lo que hacía digamos, esa placa, en este caso, fotosensible, ¿cierto? Y en 1871 se desarrollan las técnicas de las placas secas de gelatina de bromuro. Entonces, en un momento, la clara de huevo era digamos, ese aglutinante que utilizaban para proteger esa placa. Y más adelante era la gelatina, y aquí empezó a pasar algo súper interesante. Y es que resulta que ya los fotógrafos no tenían que elaborar, o bueno, podían elaborar sus placas, pero no era tan necesario. Ahorita ya decían, podemos comprarle a una empresa estas placas donde va a salir la fotografía, y entonces miren ustedes cómo ya era un poco más sencillo para los fotógrafos y eso empieza a bajar costos. Y por aquí aparece un señor muy importante también dentro de esta historia de la fotografía que se llama George Eastman. ¿Qué pasa con este señor? Resulta que este señor fue fundador de una compañía, pues de Kodak Company, y fue el inventor de la película, del rollo de película, mejor dicho. ¿Qué pasa con este señor? Resulta que a Eastman le empezaron a pedir esas placas. Ay, bueno, señor Eastman, necesitamos estas placas para empezar a tomar las fotografías. Y durante muchos años, Eastman lo que hizo fue que empezó a vender esas placas a todos los fotógrafos que la necesitaban. Pero resulta que luego lo que él hizo es que inventa la primera cámara fotográfica. Y esa cámara fotográfica, es decir, donde él dijo, ya tengo las placas y es este proceso, pero se inventó esta máquina, esta cámara,
donde ya podía ingresar todos estos rollos, ya estos rollos de película, donde ya se tomaba la fotografía y ya no tenían ni que esperar todo ese montón de tiempo, ni que echar esos aglutinantes, sino que empezó a generar, ya también desde sus conocimientos científicos, a generar ese rollo para que la fotografía ahorita pues ya lo que conocemos. Y ahí empezamos a ver la evolución de la fotografía, ¿cierto? De cómo fue que empezó a salir, qué fue lo primero que se hizo, hasta que llega la cámara fotográfica y hasta llegar a nuestra época, que es lo que tenemos al alcance. Aquí, por ejemplo, vemos algunas fotografías antiguas, por ejemplo, acá está el ferrocarril de Antioquia, pero también hay otras fotografías y es que hay algo súper importante en toda esta historia de la fotografía. Y resulta que lo primero que se popularizó fueron los retratos, es decir, pues la persona que estaba ahí al frente. No era tomarle a un paisaje, sino empezar a retratar a esas personas. Y esto habla también mucho de lo que los seres humanos siempre hemos intentado. Cuando hablábamos, por ejemplo, del arte rupestre, que veíamos que esos seres, esas personas que estaban por allá en la prehistoria, empezaban a dejar su huella en esas cavernas, aquí vemos que también la necesidad del ser humano de permanecer, ¿cierto? De que me recuerden. Y aquí hay algo también muy bonito que también tiene que ver con todo ese arte que envuelve a la fotografía, y es que los fotógrafos, digamos que muchos eran pintores, ¿cierto? Porque además cuando habían errores en esos daguerrotipos, en esos ambrotipos que salían, pues el pintor lo que hacía era, ay, a este le quedó como el ojo cerrado, le quedó el ojo abierto, porque pues de pronto se genera un movimiento y ahí pues había una imagen que se distorsionaba, entonces tenían que pintarlo a mano. Pero también los fotógrafos eran los que le indicaban a la persona cómo se para. Entonces, párate así, mira acá, mira allí. ¿Y esto de qué viene? Viene de la pintura, porque aquí si vemos, por ejemplo, la fotografía y comparamos con esos cuadros de la historia del arte, vemos que tiene que ver mucho con esa pintura. Entonces empiezan a utilizar ya unos accesorios, empiezan a utilizar, por ejemplo, esos muebles que estaban en la época que era tan bonito, esos trajes, y ya empezamos a ver que hay una combinación artística muy bella. Entonces, por eso es que la fotografía está totalmente unida con el arte desde el principio. Bueno, ahora vamos a practicar, pero primero yo les quiero mostrar un poquito de eso que hablábamos. Pues aquí no tenemos el daguerrotipo, por acá intentamos con una caja recrearlo, pero resulta que la fotografía, para muchos de ustedes todo esto va a ser nuevo. Yo conocí muchas de estas cámaras y es que ahorita la fotografía digital, ¿qué pasa? Cuando yo tomo una fotografía, por ejemplo, en mi celular, que es lo que tenemos más cercano, inmediatamente la puedo ver. Ay, esta no me gustó, la voy a repetir. Ay, no, esta no me gustó. Incluso ya hay aplicaciones que lo que hacen es que empiezan, ay, me voy a retocar, incluso me voy a poner pestañas, o le voy a poner más luz, le voy a poner aquí una viñeta, todo eso que aplicamos desde los dispositivos. Antes eso era impensable, y más en esta época que acabamos de ver. Pero por aquí tenemos algunas cámaras que han estado, digamos, ese desarrollo de las cámaras durante la historia. Pero les quiero mostrar algo, por ejemplo, de esta. Miren acá. En esta parte de atrás, las cámaras, pues ya digamos que las cámaras ya no tan antiguas como estas, se les insertaba aquí adentro un rollito, que era un rollo que venía como con una cinta, era como cafecita, y resulta que esto no se podía abrir nunca, porque recuerden que ese rollo estaba hecho de un material fotosensible. Decían que cuando, por ejemplo, yo abría el rollo y tenía luz, la foto se me velaba, ¿cierto? O sea, se me quemaba inmediatamente. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Habían rollos de 12 fotos, de 24 fotos, de 36 fotos, y cuando yo hacía mi disparo, ¡pam!, ese era lo que quedaba en ese momento. O sea, yo ya no podía decir, ay, no, me equivoqué, se me disparó la cámara, ya perdí una fotografía, ¿cierto? Y a veces cuando iban a hacer el revelado de todas estas fotografías, ¿qué pasaba? Que no todas salían. Entonces era como que, bueno, yo voy a llevar un rollo de 24 fotos de mi primera comunión, pero resulta que solo salieron 7. Entonces, miren toda esa evolución. Aquí, por ejemplo, miren estas cámaras también que tenían el flash, miren ustedes acá, el flash, ellas tenían el flash y no tenían muchas posibilidades, es decir, yo lo único que podía, no tenía algo como para decir, voy a acercar desde acá, le voy a hacer zoom, o voy a, no, era aquí, la tengo acá, entonces me tenía que acercar, o me tenía que alejar, ¿cierto? Si era muy oscuro, le activaba el flash y era lo máximo que podía hacer. Empieza a evolucionar todo eso ya de los rollos, que ya les conté que era bueno ir a revelarlos. Luego empiezan a aparecer esas cámaras digitales, donde ya entonces puedo hacer un zoom, donde ya no necesito
necesito un rollo, sino que lo que ahorita yo necesito es una memoria donde yo tomo la fotografía, hasta llegar a las más modernas, por ejemplo esta, que ya son cámaras digitales, que ya tienen incluso una configuración y que lo que les decía, no es solamente tomar una foto. Los fotógrafos saben exactamente utilizar todas las herramientas que me da la cámara. ¿Y para qué esto? Hay personas que hacen edición de fotografía, pero si hay un fotógrafo que ya de entrada hace todo el proceso de esa fotografía desde la configuración de la cámara, pues va a ser mucho más simple, ¿cierto? Entonces, ahí está todo eso, miren ustedes un poquito, porque realmente esto es un poco de la historia de la fotografía. Aquí viajamos nomás como hasta 1900, de ahí para allá habría mucho que contar, pero miren que eso ha ido evolucionando hasta lo que llegamos ahora, que ya ahorita tenemos las cámaras en estos dispositivos que podemos tomar y guardar esos recuerdos. Y es importante también, ¿qué le vamos a dejar nosotros a esas generaciones futuras? ¿Qué es esas fotografías que nosotros vamos a dejar que perduren en el tiempo y que en 20, 30, 40 años las personas puedan observar y contarles nosotros cómo es ese entorno en el que estamos viviendo? Entonces, no se desconecten, que viene un corto recreo y ya viene Espinita. ¡Chao, chao! Mi nombre es Salomón Cordero. Mi nombre es Santiago Cordero Roa. Mi nombre es Maximiliano Ceballos Sabroso. ¿Nombre de la gata? Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, grito. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, grito. 18, 19, 20, 21. Llame. Cortesía, parcialidad, Midachi, Rey, Joy. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para el canal de Teleantioquia con el programa de los Profes Melos, que nos ha enseñado y divertido. Para aprender y divertirse igual, Profes Melos, llegó el programa sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar e imaginar. Profes Melos, cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Fotografía, ay, va, yo saqué un montón de cosas que tenía para yo y pues porque es que además de eso de la fotografía, cuando hablaban de que eran esos artistas y de que posar para todas esas fotos, pues no era así como salir, ay, voy a salir acá. Entonces yo traje un montón de cosas, pero para hacer lo que voy a hacer, necesito llamar al profe Leo. ¡Profe Leo! Sí, buenas. ¡Hola, profe!
Hola, Espinita. Muy bien, ¿y tú? Ay, qué rico estar contigo aquí en el programa. Ja, no me había tocado nunca. ¿Cierto? Sí, Tan raro. yo solamente miraba ahí por detrás, así en la pantalla, todo lo que usted explica, que es muy interesante. Pero es que mira, hablando de la fotografía y todo eso tan interesante que vimos hoy en la clase, es que mira yo todo lo que trae. ¿Y esto qué es? Ay, porque es que yo quiero que usted me tome unas fotografías bien lindas. Ah. Pero no unas fotografías así solamente me paro. No, porque mire que lo que decían en la clase era que los fotógrafos eran así unos grandes artistas también, que lo que decían era al niño, por ejemplo, ay, bueno, párate así, mira así, póngase esto. Y quedaban esas fotos tan bonitas que parecían pinturas, ¿cierto? Sí, pero tú me enseñas. Sí, yo le voy diciendo, pero ¿sabe qué, profe? Es que vea, imagínese que todo eso yo lo saqué por allá, ¿cierto? Entonces, ahorita que hablábamos, ay, yo quise mi celular, dale por aquí. Ahorita que hablábamos de todo eso, que bueno, que esas fotografías, yo me ponía a pensar mirando esas cámaras que además están muy play, ¿cierto? Sí. Esas cámaras que antes era muy difícil tomar fotos. Pues eso no tiene como unos químicos y unas cosas así, ¿no? Yo creo que sí. Es que lo que decía era que le aplicaban algo como que fotosensible, que son muy sensibles a la luz, ¿cierto? Sí. Entonces, pues así es que funciona la fotografía, ¿cierto? Con luz, pero ahorita en los celulares, pues ya tenemos todo eso. Y entonces, por ejemplo, cuando yo voy a tomar una foto que yo digo, ay, le quiero poner un filtro. Sí. Y ya lo hago desde acá, ¿cierto? Ay, le quiero subir la luz y lo hago desde acá. Pero antes no era posible. Pero entonces yo quiero, por eso lo llamé a usted, profe, porque además a mí me contaron que usted es artista. ¿Sí? Sí, el profe de los artistas, es músico. Pero, ¿Y entonces qué? pero para tomar fotos tú me tienes que indicar, porque yo sé es tocar tambores. Ay, yo tampoco sé. Pero ahí nos vamos mirando, ¿cierto? Listo. Por ejemplo, profe, mire estas fotos que hay por aquí. ¿Cómo le parecen? Eso está muy bonito. Vea, por ejemplo, aquí, yo no sé si era un matrimonio, parece como, vea, tiene flores así en la cabeza. Es que yo ahorita que estaba mirando esas fotos, yo decía, ¡ay! ¿Y si yo me tomo una foto así con unas plumas en la cabeza, con unos sombreros? Porque mire que ahí no era solamente que tomaban la fotografía y ya. Era como que el fotógrafo, que usted va a ser el fotógrafo, y usted me va a decir, ¡ay, no, Espinita, párese así! ¡Ay, Espinita, mire para allá! Póngase este sombrero. Listo, vamos a ver Listo. qué nos sale. Vamos a hacerlo. Pilas ustedes allá en casa también. Lo que tengan, pueden decirle a los papás, vea, me voy a poner este sombrero, me voy a poner esto y voy a hacer una pose así. Y empecemos a mirar imágenes de pintura de la historia del arte, donde encontramos todas esas modelos así tan bonitas que usaban cosas y que parecían una pintura. Es que mire que esas fotografías a veces parecen una pintura, ¿cierto? Bueno, entonces, ¡ay, profe! ¿Pero sabe qué? ¿Qué pasó? Hay una sorpresa. ¿Sí? Tenemos a una niña muy mela que también está ahí esperando para que nosotros la saludemos. ¡María Antonia! Esa es María Antonia, profe, porque ella estaba ahí también esperando para poder hablar con nosotros en esta clase de fotografía. ¡Ay, qué linda María Antonia! ¿Cómo estás, María? Bien, Ay, la cogimos muy desayunando. feliz de estar acá en este programa. ¡Ay, María, súper bien! ¿Cómo te pareció esa clase de hoy de fotografía? Me interesó mucho. Sí, ¿ya sabías algo de eso? Por ejemplo, de esos daguerrotipos, ambrotipos y todo eso. Yo tampoco sabía nada de eso. María, ¿y desde dónde nos llamas? Desde mi celular. Pero bueno, qué maravilla. María, ¿y en qué colegio estudias? En el Octavio Calderón Mejía. En el Octavio Calderón Mejía. Un saludo para todos esos niños allá que están conectados con Profes Melos. María, es que le estaba diciendo al profe Leo que quiero que hagamos un ejercicio, pero entonces tú nos vas a ayudar. ¿Listo? Vea pues el ejercicio que vamos a hacer. Vea, yo tengo aquí, María, tengo unas plumas azules, unas fucsias, tengo por allá telitas. Vea por aquí, tengo unos sombreros, tengo también unas gafas. Y bueno, y tengo varias cosas. Entonces, la idea es que entre el profe Leo y entre tú
me van a tomar una fotografía. Listo, entonces vamos a dividir roles, profe, ya le va a quedar más fácil. Listo. Vea pues, María Antonia, entonces usted va a decir, por ejemplo, ¡ay, Espinita, póngase tal cosa! Espinita, póngase el sombrero. Espinita, mire para la izquierda, mire para la derecha, mire para arriba. Párese así, manos en la cintura. Usted va a dirigir la fotografía, ¿listo? Y el profe Leo va a tomar la foto. A ver qué nos sale. ¿Listo? Listo. Listo, entonces vea, María, lo que hay. ¿Ya viste? Sombreros, hay plumas, por aquí hay unas pashminas. Entonces usted dice, ay, puedes dirigir la foto como quieras. Listo, yo voy a ser la modelo. Pero usted me tiene que vestir. Listo. Ya, yo me ayudo. Bueno, María, entonces, ¿qué utilizamos para la foto? Unas plumas rosadas. Listo. Entonces vamos a irla sacando. ¿Listo? Plumas rosadas. Aquí están. ¿Qué más sacamos? Y un sombrero. ¿El negro o el cafecito? El negro. Bueno, el negro. Un sombrero negro. ¿Qué más? Las gafas. Las gafas. Ay, esa foto va a quedar muy linda, profe. Oh, las gafas. Listo, las gafas. Y otra pluma. ¿Y estas? ¿Las azules? Sí. Listo. ¿Ya no más? ¿O vas a seguir sacando algo más? No, ya no más. Listo. Entonces, María, y todos los niños melos allá en casa, primera fotografía aquí de nuestro programa Los Profes Melos de la Escuela de Colores. María, entonces, bueno, ¿cómo me las pongo? Usted va a ir dirigiendo, ¿listo? Si se póngase las plumas. Las dos plumas. ¿Sí? Las pone acá. Listo. ¿Cuál? ¿O las dos? Las dos. Listo. Entonces, una pluma. Ay, ya me siento toda elegante. ¡Ja! Vea. Listo. Así, María. Suelticas. Sí. Listo. Sí. Ya cómo voy quedando. Ahora el sombrero. El sombrero. Ahí está. Listo. Y póngase las gafas encima del sombrero. Encima del sombrero. ¿Listo? Sí. Bueno, usted me dice cómo hago, ¿listo? ¿Qué pose hago? Voy a quedar aquí, Mire para la derecha. para la derecha. Y tire un beso. Las manos así. Las manos así. Ya. Ay, no. ¿Ustedes se imaginan donde uno tuviera que quedarse 6 horas así? Ay, María, así le tocaba a la gente de la otra época, ¿cierto? Ay, María, ahorita te muestro las fotos. Otra. Aprovechemos que allá está el fotógrafo Leo. ¿Qué más? Puedes cambiar de cosas, puedes utilizar otro. ¿Listo? Yo soy tu modelo. Siéntese. Listo. Me siento. Y ahora cruce las manos así. Así. Sí. Y tire un beso. ¿Al frente? Sí. ¿O a dónde? Eso. ¿Listo, profe? Sí, listo. Ay. Ja, 6 horas uno así. Imagínate, María. María, vamos con 2. ¿Qué más? Usted me dice. Usted me dirige. Puedes utilizar más. ¿Listo? Acuérdese así de como para un lado haciendo así. A ver. Así. ¡Ay, María, me estoy cayendo! ¡Ah! Espere. Así. Ajá, y trate de mirar para arriba con los ojos. O para un lado. Ahí. ¿Sí eres así, María? Sí. Bueno. ¡Ay, esa cansa! ¡Ay! Bueno, otra María.
Acuéstese y que quede como así. Me acuesto y me quedo como así. Pero le toca a Ceci aquí. Espere. María, sí, ve así. Sí, Y sonriendo. sí. ¿Cómo lo haces tú? A ver, muéstrame cómo. Y estas fotos van a quedar muy lindas, María. Sí. Eres una tesa directora. Una directora muy tesa. Profe, ¿usted cómo va con las fotos? Muy bien, tenemos Ah, ¿sí? muchas fotos ya. Sí. Sí. Bueno, María, ¿quieres otra o paramos un momentico para que conversemos? La última. Bueno, ¿cómo me hago? Acuérdate que ahí hay más cosas. Puedes utilizar todo lo que quieras. Siéntese como así, Así. cruzando los pies. Sí, así. ¿Ahí estoy bien? Sí. Y cámbiese el sombrero. ¿Sí? ¿Cuál me pongo? ¿Qué me pongo? Y se vuelve a poner las gafas. Bueno, o sea, me suelto el sombrero y me pongo las gafas arriba. No, Ahí. acá. Ah, puestas. Aquí. Uy, jaja. Y ahora. Ahora, así. Así. Ajá. Y mire para arriba. Y tire un beso. ¡Ay, María, eso cansa! Así. Ah, muy linda, ¿cierto? Ya, profe. Ya. María. Mejor dicho, ya vamos a poder montar una página tú y yo. Con esas fotos, ¿cierto? ¿Listo? Sí. Ya, ¿cómo te parecí de modelo? Bien. ¡Ay, María! ¡Muchas gracias! Profe, y a usted también muchas gracias. ¿Cómo quedaron las fotos? Muy bien, vamos a verlas. ¿Sí las podemos ver? Sí. Bueno, vamos a ver, vea, la vamos a ver ahí que nos las van a mostrar. ¿Listo? ¡Oh, ¡qué emocionante! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ay, María! ¡Quedaron muy lindas! ¿Sí te gustaron? Sí. ¡Ay! Y a mí también me gustaron mucho. ¡Guau! ¡Ay, mira esa qué linda! ¡Ah! ¡Ay, María! Esas fotos quedaron muy bonitas. ¿Sí te gustaron a ti? Sí. Sí. Ya sabes, ahí tienes muchas ideas también para hacerlo con los papás, ¿cierto, María? Por ejemplo, ahorita que viene esa época de vacaciones, imagínate tú irte, por ejemplo, donde vayas a ir a pasear, así sea en el parque del municipio, ir a tomarte unas fotografías bien bonitas, ¿cierto? Sí. ¿Te gusta la fotografía, María? Sí. Bueno, Me por encanta. ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que María va a salir con su celular o con una cámara fotográfica y va a ir a tomar fotos. ¿A qué le tomarías fotos, por ejemplo, tú? A mi gato. Al gato. ¿Tienes muchas del gato? Un poquito, sí. Sí. ¿Y cómo se llama el gato? Copito. O sea que le harías retratos a Copito. Pero si, por ejemplo, bueno, ya fuéramos de vacaciones, porque además tú sabes que los gatos no les gusta mucho salir de la casa porque se estresan, porque ellos no les gusta mucho cambiar así de ambientes tan rápido. Pero si, por ejemplo, yo te voy a invitar a Marinilla, listo, a mi municipio. Entonces le digo, María, lleve su celular. Y, por ejemplo, le digo, bueno, vamos a ir a conocer todo el municipio de Marinilla. ¿A qué irías a tomarle fotos, por ejemplo? Lo normal que tienen los municipios, un parque, una biblioteca, una casa de la cultura, paisajes, bueno, ríos, bueno, todo eso. ¿A qué le tomarías tú? A un paisaje. A los paisajes. Así con árboles.
Sí, y pues así como con un río así abajo. Ay, en Marinilla hay quebradas y hay cascadas también. Me gustaría mucho tomar fotos ahí. Ay, sí. María, y por ejemplo, tú sí has visto que los municipios, hay algo que es muy representativo y es, por ejemplo, las iglesias. Entonces, hay unas iglesias que tienen las puntas así, la cúpula así, otras que la tienen así redondita, bueno, que tienen diferentes cosas. Y hay personas que les gusta mucho, por ejemplo, ir a conocer las iglesias, porque toda esa estructura es diferente. Por ejemplo, la iglesia ahí más cercana donde tú vives, ¿cómo es? Descríbenosla. La más cercana ¿Sí? es de mi catequesis. Es como así plana. Sí. O sea, el techo no es ni así, ni así, ni así, nada. Es así Es plano. así plano. ¡Oh! ¿Y es grande o chiquita? Grande. Es grande. Y a ver, por ejemplo, ¿y afuera tiene adobes o es así pintada ya de un solo color? Por arriba, donde es plano, es como color así como cemento. Y abajo es como un color marroncito tirando como a café, tirando como a gris. Ah, o sea que eso podría uno decir que es como una arquitectura muy moderna, ¿cierto? Pues es una iglesia que de pronto no es muy antigua. No. No. Ay, no, María, pero qué alegría estar en esta mañana contigo aquí en estos Profes Melos. María, antes de que nos despidamos, ¿vas a dejarle algún mensaje a todos esos niños que te están viendo allá? Que pues los de mis colegios, que muchas gracias por ser mis amigos, muchas gracias por apoyarme, por estar conmigo en algunas veces. Y le mando muchos saludos. Ay, María, y yo te mando muchos besos y muchos abrazos desde acá y muchas gracias por hacer un equipo tan maravilloso con el profe Leo y conmigo. Te quiero, te mando abrazos miles, besos miles y gracias por estar ahí conectada. Y ustedes no se desconecten, que ya viene el profe que nos va a enseñar un tema muy importante. ¡Chao, chao! ¡Chao, María! Me llamo Luciana Restrepo y patino desde los 4 años, pero artístico desde los 7. A mí siempre me ha gustado mucho todo lo kinestésico y todo lo que tenga que ver con la actividad física. Pero el patinaje artístico, a mí siempre que me pongo los patines y empiezo a rodar, me permite expresarme y alejarme del mundo exterior. Bueno, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a esta clase de Cuidemos el Planeta. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, con el cual estamos relacionados todos los días, y son los residuos sólidos. Entonces el día de hoy vamos a aprender qué son los residuos y cómo vamos a manejarlos, porque los residuos tienen un impacto muy importante en nuestro planeta y vamos a aprender mucho sobre eso. Entonces lo primero es, bueno, ¿qué es esto de los residuos sólidos? Y es que, como pueden observar, todas las actividades humanas utilizan muchos elementos, utilizan muchos productos, materiales y todo tipo de cosas que se pueden convertir en desperdicios, en basura. Y cuando están así en estado sólido, llamamos a esos residuos sólidos, como vale la palabra, y son objetos que aparentemente ya no necesitamos, ¿sí? Todos los empaques, todas esas botellas, un montón de elementos que nosotros usamos y desechamos, pero que en realidad tienen un impacto muy importante en todo lo que pasa en nuestro planeta en este momento.
Y es que todos los días estamos produciendo toneladas y toneladas de estos residuos. Entonces hoy vamos a aprender cómo se clasifican todos esos residuos, vamos a aprender cómo manejarlos y vamos a ver todo ese impacto que pueden tener en todos los componentes de nuestro planeta. Entonces primero vamos a ver qué clases de residuos existen. Y es que usamos muchos materiales en todas nuestras actividades y podemos separar esos materiales como según su origen y según el aprovechamiento que podemos hacer. Entonces unos grandes grupos que tenemos son el papel y el cartón, el vidrio, los residuos orgánicos, el plástico, los residuos electrónicos y el metal. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos residuos en detalle, de dónde vienen, qué pueden producir, cómo se manejan. Entonces primero vamos a hablar sobre los residuos orgánicos. Entonces los residuos orgánicos se refiere a que viene de la materia viva, ¿sí? Son residuos que vienen generalmente de productos vegetales o animales, que vienen siendo, por ejemplo, los alimentos, vienen siendo todos esos restos de madera, todos esos restos de jardinería, todo eso se conforma en residuos orgánicos. Y tienen una particularidad, como vienen de lo vivo, se pueden descomponer, se empiezan a podrir y empiezan a generar malos olores. Y también pueden atraer diferentes plagas como ratas, cucarachas, zancudos, todo tipo de pequeños animalitos que se empiezan a alimentar de estos productos, de estos restos. Así que hay que tener mucho cuidado de darle un buen manejo a estos productos, a estos residuos, para que no se generen enfermedades y para que no generemos malos olores. Pero estos tienen otra particularidad y es que nosotros podríamos aprovechar todos estos restos, todos estos residuos orgánicos y convertirlos en compost. El compost es un proceso en el cual nosotros utilizamos todos los restos, los mezclamos con suelo, los mezclamos con tierra y permitimos que las propias bacterias empiecen a descomponer todos estos elementos que hay aquí. Y en esa descomposición empiezan a generar tierra o suelo que ya puede ser utilizado para fertilizar las plantas. Entonces acá a la derecha tenemos una imagen de una compostera, ¿sí? Que es una pequeña caja en la cual empezamos a verter todo lo que es el suelo, la tierra, todos esos minerales y los mezclamos con los residuos, por ejemplo, de comida, ¿sí? Entonces de esa manera, con el tiempo, las mismas bacterias se van a encargar de comerse todos esos elementos y van a generar ya un suelo fértil que permite que alimentemos a las plantas y tengamos una mejor condición en los jardines y en los bosques. Entonces, estos residuos son de los que más generamos. Casi la mitad de los residuos que generamos diariamente son de este tipo de residuos. Ahora vamos a hablar de los residuos inorgánicos. O también vamos a ir al detalle de los residuos de papel y cartón. Entonces, no vienen siendo tanto unos residuos orgánicos tan propiamente dichos porque ya el papel y el cartón tuvieron muchos procesos químicos. Como pueden ver, el papel blanco, ese que estamos tan acostumbrados a usar, ese papel viene de la vegetación, viene de fibras de los árboles, fibras de madera. Hay un elemento que se llama celulosa, que es el cual nosotros procesamos para sacar esas fibras de papel. Y ese color sería más parecido al color del cartón, ¿sí? Pero ese blanco que tenemos en este momento es a partir de procesos químicos que eliminan ese color. Pero entonces el papel y el cartón están muy vinculados con muchas actividades que realizamos, todo ese trabajo de oficina, todos los trabajos de papelería, en los colegios y en las escuelas usamos mucho papel. Y también el cartón es muy importante porque se utiliza para empacar muchos productos, para hacer envíos, para hacer protecciones de algunos elementos. Usamos mucho cartón. Estos elementos tienen una particularidad y es que también se pueden descomponer y que dependen de lo que le hayamos echado. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos aprovechar el papel, podríamos hacerlo siempre y cuando no esté sucio con tintas peligrosas, digámoslo así. Y nosotros podríamos volver a extraer las fibras del papel. Vamos a ir viendo esto más adelante, de cómo podríamos aprovechar un poco
estos elementos. También tenemos un material con el que tenemos mucha experiencia y es el vidrio. El vidrio es un elemento que se forma a partir de la combinación de ciertos minerales, sobre todo arenas, se funden y al fundirse forman un cristal que es muy duro pero es muy frágil y es muy práctico porque se deja moldear. Entonces gracias a eso es que tenemos un montón de botellas y otros frascos que permiten conservar los alimentos, porque el vidrio tiene otra particularidad y es que no reacciona con las bacterias u otros organismos que pueden generar enfermedades, o sea que es muy inerte, muy higiénico por así decirlo, y por eso lo usamos para preservar los alimentos. Pero el vidrio es un poco peligroso porque se puede fragmentar y nos puede cortar. Así que cuando nosotros vayamos a botar vidrio, por ejemplo, deberíamos cubrirlo un poco con papel si es posible para que en su manipulación las personas no se corten, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con este elemento. Y es un producto que usamos demasiado en la industria alimenticia y también lo utilizamos, por ejemplo, en las ventanas o en los focos, en los bombillos. Entonces, hay muchos elementos que utilizan el vidrio como su principal material y tiene otra particularidad y es que podemos volver a fundir el vidrio para generar vidrio nuevo y volver a moldearlo, es decir, se puede reciclar. Ahorita vamos a hablar un poco sobre qué significa eso. También tenemos el plástico. El plástico es un elemento que revolucionó cómo se generaban muchos productos en nuestro planeta. El plástico se produce a partir de derivados del petróleo. Y el plástico tiene muchas características. Es un material ligero, flexible, que puede tener muchas propiedades, puede ser muy duro o puede ser muy delgado, puede ser translúcido, puede tener color y por eso lo usamos en tantas y tantas aplicaciones. Están los celulares, por ejemplo, están las botellas, está incluso en algunas construcciones. El plástico se ha vuelto muy importante, pero tiene un gran problema. Como es tan barato de hacer y como lo usamos en tantas cosas, lo desechamos como si no fuera nada. Y en este momento tenemos grandes acumulaciones de plástico en muchas zonas de nuestro planeta y en particular en los océanos. Y se están acumulando incluso islas gigantescas de plástico. Y esto es muy peligroso porque los animales no saben qué hacer con este material. Algunos se lo comen, algunos se quedan atrapados por ellos y de esa manera empiezan a sufrir y, por ejemplo, a perder sus vidas. Entonces el plástico está generando muchos problemas a toda la vegetación y sobre todo a toda la fauna de nuestros océanos. Y también hay algo muy particular, el plástico tarda miles de años en descomponerse, en volver como a sus elementos originales. Las bacterias no son capaces de trabajar con el plástico tan rápidamente como con otros elementos. Y por eso ellos permanecen muchos años y en el mar en estos momentos todas las olas están empezando a moler los plásticos y generar algo que se llama microplásticos. Son plásticos tan pequeños que incluso pueden pasar dentro de los alimentos y nosotros lo consumimos sin saber que eso está ahí. Y ya hay muchas personas en el mundo que tenemos un poco de plásticos en nuestro interior gracias a que son tan persistentes que nuestro cuerpo no puede operar con ellos, no sabe qué hacer y pueden generar algunas enfermedades. Así que miren que el plástico no solo genera impactos para nuestra naturaleza, sino también para nosotros los seres humanos. Por acá tenemos otros elementos como el metal. El metal es muy importante porque es un material duro, es un material que también se permite moldear y que tiene muchísimas aplicaciones. Entonces el metal está en los electrodomésticos, está en las construcciones, está en un montón de aparatos que nosotros utilizamos. En los vehículos, por ejemplo, todos los motores se forman de metal, todos los vehículos están hechos de metal y es un material que puede corroerse, puede empezar a oxidarse y también generar un peligro para las personas. Pero hay algo muy interesante del metal y es que también, así como el vidrio, se puede volver a fundir, aplicarle mucho calor y volver a moldearlo para generar nuevos productos de metal. Por ejemplo, el aluminio de las bebidas que consumimos todos los días
es un metal que se puede aprovechar múltiples veces y que es muy fácil de recuperar. Entonces el metal tiene muchas ventajas, pero hay que hacer una correcta separación para poder fundirlo y aprovecharlo. Y finalmente vamos a hablar de unos residuos que han aumentado mucho su existencia y son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces todos esos celulares, los computadores, los televisores, todos esos aparatos eléctricos y electrónicos, los cables, todos esos elementos han aumentado mucho su producción de residuos. Ya consumimos muchos de estos productos y los estamos desechando de cualquier forma. Y hay algo muy particular, y es que hacer estos productos requiere mucho esfuerzo, tanto de mineros como de industrias, para poder tener todos estos elementos. Y hay unos metales incluso muy especiales dentro de estos elementos electrónicos y los estamos desperdiciando como si fueran nada. Entonces, hay una gran preocupación en este momento porque muchos residuos electrónicos se están desperdiciando sin aprovecharse. Y hay metales pesados en esos elementos que pueden generarnos daño. Por ejemplo, las baterías de las cuales se alimentan estos equipos pueden generar muchas enfermedades en los seres humanos y son un elemento que es muy difícil que los ecosistemas y nuestros animales y plantas puedan trabajar con él. Entonces, cuando tengamos estos residuos es importante disponerlos en un lugar especial para ello. Vamos a hablar ahorita de eso. Pero además de estos residuos que conocemos todos los días, que operamos con ellos, hay que tener mucho cuidado porque también existen unos residuos peligrosos. Y es que los seres humanos no solo utilizamos esas materias primas, sino que también creamos nuevos elementos, por ejemplo los productos químicos que pueden ser corrosivos, o sea muy ácidos, que por ejemplo con el contacto con la piel pueden generar quemaduras. También están los reactivos, que son sustancias que se mezclan con otras y empiezan a generar una reacción química, ¿sí? Tenemos los explosivos, que son residuos que pueden explotar, precisamente como lo dice su nombre, cuando están en contacto con alguna chispa o una fuente de calor. Tenemos los residuos tóxicos, por ejemplo, esas baterías de las que estábamos hablando pueden conformarse en residuos tóxicos porque se empiezan esos elementos químicos a convertirse en fuentes de enfermedades para los seres humanos. Tenemos los inflamables, todos esos restos, por ejemplo, de sprays, todos esos restos de alcohol, todos esos productos son inflamables, o sea, se pueden incendiar cuando están en un contacto con chispas o con calor. También tenemos los infecciosos que, por ejemplo, toda esa barbería, cuando vamos a las barberías y utilizan esas cuchillas, como las cuchillas estuvieron en contacto con nuestra piel o con nuestra sangre, se pueden convertir en focos de enfermedades. Entonces, en los residuos infecciosos entran todas esas cosas que pueden generar infecciones en los seres humanos. Y finalmente tenemos los residuos radioactivos. ¿Qué es eso de radioactivo? Es que hay algunos elementos químicos de nuestro planeta que tienen mucha energía en su interior y que están liberando esa energía constantemente. Y esa energía es una energía que los seres humanos y nuestras células no son capaces de trabajar bien con ellas y pueden generar daños a nuestro sistema. Entonces, en lo radioactivo entran, por ejemplo, los restos de todos esos productos con los que hacemos los rayos X, por ejemplo, en los hospitales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo manejamos estos residuos. Ahora vamos a hablar un poco de ese impacto que tienen. Y es que en general los residuos son preocupantes por dos situaciones. Y es que pueden generarnos daños a nuestra salud como seres humanos y también pueden generar daños al ecosistema, a la naturaleza. Entonces, entre los daños que pueden hacer a nuestra salud están las enfermedades, está la generación de olores, la generación de gases y partículas y está la toxicidad. ¿Sí? Entonces, los residuos al acumularse o al tener unas composiciones muy peligrosas para nosotros pueden generarnos todos estos problemas. Por ejemplo, alguno de ustedes ha estado cerca de donde se botan los residuos en un relleno sanitario. Ahí inmediatamente detectamos esos olores fuertes que llegan gracias a la basura. Y también tenemos las afectaciones al medio ambiente.
y es que resulta que los residuos sólidos pueden contaminar el suelo o en el contacto con las aguas lluvias pueden generar lixiviados, es decir, como unas aguas que entraron en contacto precisamente con materiales peligrosos y que entran en todo nuestro sistema natural, y también tenemos daños a la biodiversidad. Vamos a ver entonces que la basura, los residuos sólidos, empiezan a afectar muchos componentes muy importantes para que la vida en nuestro planeta se desarrolle de una buena manera y nuestra salud esté en buen estado. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de esos impactos que tienen los residuos. Entonces por acá tenemos esa contaminación a las aguas, en esa fotografía a la izquierda. Tenemos lastimosamente muchos ríos llenos de basura porque no le damos un buen manejo a esas basuras, no las acumulamos y las separamos de una buena manera. También tenemos afectaciones al suelo por acá abajo, y es que esos elementos químicos peligrosos entran a descomponerse dentro de los suelos y ya se vuelven suelos que no son fértiles y que empiezan a generar una contaminación muy peligrosa para todos los seres que pueden habitar en ellos. Ya por ejemplo no podríamos poner a crecer plantas, cultivar plantas dentro de los suelos contaminados, porque también podríamos nosotros enfermarnos de cuenta de esas plantas. Y por acá tenemos la afectación a nuestra fauna, ¿sí? Muchos animales marinos empiezan a interactuar con esos plásticos, por ejemplo, y se empiezan a quedar atrapados, se los comen, empiezan a atorarse todos esos plásticos dentro de sus cuerpos y lastimosamente empiezan a morir o a afectarse, a enfermarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo disponemos esos plásticos porque pueden llegar hasta el océano y afectar a muchas especies. Y por acá tenemos un montón de amiguitos que se reúnen cuando nosotros disponemos esos residuos orgánicos de una mala manera, y son las plagas. En este caso vemos un ejemplo de algunos ratones, algunas ratas que se reúnen a roer esa basura. Cuando nosotros no hacemos un buen manejo de esas basuras, también estamos atrayendo que vengan muchas especies a alimentarse de él, y estas especies pueden tener algunas plagas, pueden tener por ejemplo pequeñas pulgas que nos transmitan enfermedades, o ellas mismas tener enfermedades y al entrar en contacto con nosotros transmitirnos infecciones. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos el manejo de nuestras basuras y sobre todo esa parte orgánica. Entonces ya que vimos todos esos impactos, un pequeño ejemplo de todos esos impactos que puede tener los residuos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para disminuir ese impacto. Entonces vamos a hablar de algunas estrategias desde la más importante o la preferida hasta la menos preferida. Entonces vamos a hablar de 5 acciones en particular. La primera es eliminar la necesidad de generar residuos. Y es que hay muchos productos que estamos utilizando cuando en realidad no tenemos la necesidad de utilizarlos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a entregar un trabajo escrito en computador y nos ponemos a imprimirlo cuando en realidad no es necesario imprimirlo, estamos generando residuos de papel que nos hubiéramos podido evitar si hubiéramos enviado simplemente electrónicamente ese documento. Entonces, eliminar es una estrategia muy interesante porque nos hace cuestionar qué es lo que estamos utilizando. Muchos de los productos no los necesitamos. No siempre necesitamos pitillos, no siempre necesitamos esos elementos de plástico para nosotros alimentarnos o hacer nuestras actividades. Así que nosotros podríamos, en vez de usar eso y generar residuos, podríamos decidir no utilizarlos y evitar la generación de esos productos. También tenemos la reducción, y es muy parecida a la eliminación en el sentido que nos hace cuestionar. Y es que a veces podríamos usar alternativas más amigables con el medio ambiente para ciertas cosas que hacemos, ¿sí? Entonces no necesitamos que todos nuestros productos sean de plástico. Podríamos, por ejemplo, utilizar algunos productos de metal que sean reutilizables. Podríamos evitar ese uso de bolsas de un solo uso, ¿sí? Podríamos llevar nuestras propias bolsas, costales reutilizables que permitan reducir esa cantidad de residuos que estoy generando. También tenemos el reuso,
Y es que a veces desperdiciamos las cosas sin usarlas todo lo que podrían. Aquí entra, por ejemplo, el concepto de la reparación. A veces un zapato medio se daña y ya se está desperdiciando, se está echando a la basura, cuando podríamos hablar con alguien para repararlo y de esa manera evitar que se generen más residuos. Entonces miren que son pequeñas acciones que mientras nosotros estemos cuestionándonos y aplicándolas, podemos reducir mucho toda esa contaminación que generamos en el planeta. Por acá tenemos la opción de reciclar. Entonces reciclar es volver a aprovechar, volver a meter en el ciclo esos elementos que nosotros aprovechamos. Por ejemplo, el vidrio, lo que estábamos hablando antes. El vidrio se puede reciclar relativamente fácil. Cuando nosotros lo separamos y lo mantenemos limpio, lo enviamos a las empresas que se encargan de ese manejo y ellas ya pueden volver a fundirlo y generar nuevos elementos, generar nuevos productos de vidrio, y de esa manera no tenemos que hacer todas esas actividades para producir nuevo vidrio, como extraer desde las minas o disponer todo ese vidrio en rellenos sanitarios o en lugares de disposición de basuras. Entonces miren que son muy pequeñas acciones, pero todas van sumando algo muy importante y es reducir esa contaminación que estamos generando en el planeta. Y finalmente tenemos la disposición. Y es que lastimosamente no todo lo que utilizamos se puede reciclar, reusar o se puede evitar usarlo, ¿cierto? Entonces, la disposición es estos elementos ponerlos en un lugar en el cual ya no sean tan peligrosos para el medio ambiente y para los seres humanos. Vamos a ver un poco en detalle algunas de estas acciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería toda esa gestión cuando nosotros unimos todas esas actividades, qué sería lo ideal que pasara con las basuras. Entonces, como pueden ver, esta figurita es como un ciclo, ¿sí? Otra vez vuelve al origen. Entonces vamos a empezar por nuestras casas. ¿Qué es lo que puede pasar en nuestras casas? Nosotros separamos y almacenamos la basura, ¿sí? Luego de que la separamos y almacenamos, vienen las empresas a recolectar. Entonces esa recolección se hace en todas las casas, todos los hogares, y luego de eso se transporta hacia lugares en los cuales se puedan aprovechar esos materiales. Entonces acá tenemos abajo unas plantas de recuperación y compactación. Se encargan de tomar todos esos elementos que nosotros acumulamos, reunirlos, compactarlos y de esa manera hacerlos más fácil de manejar. Luego vamos a la transferencia, que es donde se utilizan esos materiales ya compactados, se mandan donde puedan ser más útiles. Por acá tenemos toda esa parte inorgánica reciclable, toda esa parte viene a plantas de reciclaje donde se vuelven a utilizar, se vuelven a conformar en productos nuevos, luego ya se generan estos productos y vuelven al mercado, ¿sí? Entonces de esta manera todos esos elementos pueden volver a ser aprovechados y ya vuelven a ser consumidos y ahí vuelve a empezar el ciclo. Pero también miremos esta parte central, y es que algunos residuos orgánicos pueden ser aprovechados, por ejemplo, para generar energía o gas, porque como son residuos orgánicos pueden quemarse o pueden ser aprovechados por las bacterias y generar energía. Y esa energía puede ser distribuida otra vez para nuestras casas, puede generar combustibles nuevos o también puede contribuir a toda la energía que se necesita para volver a hacer este ciclo. Entonces miren que con una acción tan pequeña que es hacer una correcta separación, ya nosotros estamos contribuyendo a que todo este ciclo pueda continuar y disminuyamos todos esos daños que estamos generando a nuestro planeta. Ahora vamos a hablar sobre esto de la disposición final. Recuerden que no todos esos productos se pueden aprovechar otra vez, entonces hay algunas opciones que utilizamos para ese tratamiento. La primera es la incineración. Por ejemplo, esos productos que son peligrosos, como esos restos que vienen de los hospitales, algunos deben de ser incinerados, o sea, quemados, para evitar que se generen enfermedades nuevas sobre las personas. También tenemos el compostaje, que es utilizar toda esa materia orgánica, esos residuos de comida, por ejemplo, y generar suelo fértil gracias a ese proceso de descomposición. Por acá tenemos
el reciclaje, que es del que habíamos hablado antes, que es volver a utilizar esas materias primas que hay en la basura para hacer nuevos productos. Y finalmente tenemos los rellenos sanitarios, que es donde va toda nuestra basura, la vamos apilando debajo de la tierra y empezamos a compactarla múltiples veces y a dejar que se liberen los gases que están ahí y el agua que está ahí para que se seque y pueda conformarse en terreno nuevo. Y con el tiempo, con la tecnología que tenemos, podemos volver a recuperar ese suelo que está ahí. Entonces miren todos esos caminos que tienen los residuos y miren que a pesar de que son acciones pequeñas, nosotros sí podemos contribuir a que nuestro planeta esté en un mejor estado siempre y cuando reciclemos y separemos muy bien las basuras. Entonces, los invito a un pequeño recreo y vamos a continuar aprendiendo cómo cuidar nuestro planeta aquí en Los Profes Melos. Salvador Ramírez Botero. 7. Yo patino desde los 2 años. Estoy súper feliz en el skate. Me siento muy orgulloso porque estoy patinando bien. Mi sueño es llegar a los Olímpicos. Yo quiero mucho el skate porque me gusta y sigo entrenando mucho porque lo quiero mucho y cada día aprendo más. Bueno, y después de ver a estos niños tan melos, vamos a seguir aprendiendo un poco de cómo hacer ese proceso de separación de los residuos en nuestros hogares. Actualmente en Colombia tenemos una nueva ley que permite diferenciar dónde va cada residuo y tenemos un código de colores para poder identificar fácilmente cómo separar todos esos residuos. Entonces aquí en esta imagen tenemos 3 colores de canecas, el blanco, el verde y el negro. Entonces, en el blanco vamos a poner siempre los residuos aprovechables. En el verde vamos a poner los residuos orgánicos aprovechables y en el negro vamos a poner los residuos no aprovechables. Entonces, observen que cada uno de estos tiene algunos ejemplos de qué es lo que podemos poner en cada uno. Miren que en el blanco podemos poner plástico, cartón, vidrio, papel, metales. Todos esos elementos que vimos antes son elementos que podemos poner en esa caneca blanca y podemos volver a aprovechar. Entonces, gracias a que utilizamos estas canecas de colores, ya las personas que se encargan de recuperar los residuos saben que esto puede ser aprovechado de nuevo y se envían a plantas de reciclaje. Entonces, hay que tener algunas cosas en consideración. Por ejemplo, el vidrio debe estar limpio, ¿sí? Debe estar limpio y seco, al igual que ese plástico y ese papel y cartón que nosotros pongamos allí, ¿sí? Los metales, en general, lo que nosotros ponemos en estas canecas de metal son las latas de los refrescos o las latas que vienen con alimentos. Todas esas latas debemos limpiarlas antes y secarlas un poco para evitar que se oxiden. Y todos esos residuos pueden ser aprovechados de nuevo, ser reciclados, reutilizados y pueden generar beneficios económicos para las personas que trabajan con estos elementos, ¿sí? Recuerden también ese cartón y ese papel que esté limpio, que no esté engrasado, que no tenga contacto con alimentos, sino que pueda ser aprovechado otra vez, porque ese contacto con alimentos hace que se puedan podrir todos esos papeles y puedan generar malos olores o ya no se puede aprovechar ese papel que tenemos ahí y ese cartón. Entonces, esto es la parte de los residuos aprovechables.
Ahora vamos a hablar de los residuos orgánicos aprovechables. Básicamente aquí vamos a poner todos los restos de comida, ¿sí? Vamos a poner los restos de comida que ellos pueden ser convertidos de nuevo en suelo orgánico, en suelo que puede ser fertilizante para las plantas. Y vamos a poner los desechos agrícolas. Entonces aquí entra todos esos residuos de los cortes que hacemos a las plantas, de cuando nosotros hacemos ese proceso de jardinería o cuando cortamos el césped, el pasto, todos esos residuos también pueden ir acá. Y son aprovechables porque podemos volver a ponerlos en el suelo y podemos nutrir a nuevos organismos gracias a esta separación. Pero entonces miren esto tan particular, debemos hacer muy clara esa separación entre lo orgánico aprovechable y lo inorgánico aprovechable, porque si nosotros combinamos estas dos, ya ninguna de las dos se puede aprovechar. Entonces miren lo importante que empieza a ser que nosotros identifiquemos dónde va cada cosa y separemos lo que se puede aprovechar, porque en particular la mitad de todos los residuos que nosotros generamos son de este tipo, ¿sí? Entonces si nosotros los separamos estamos evitando que se genere mucha contaminación e incluso estamos evitando tener que cargar tanta basura hasta los carros y hasta los puestos donde se aprovecha. Y finalmente tenemos los residuos no aprovechables. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos elementos que, como dijimos antes, no pueden volver a entrar en el ciclo. Entonces aquí entran, por ejemplo, el papel higiénico, las servilletas, los papeles, cartones contaminados con comida y los papeles metalizados que también utilizamos en nuestros alimentos. Entonces estos residuos en particular no se pueden volver a aprovechar precisamente por ese contacto que han tenido con otras sustancias y por eso nosotros los separamos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estos dos elementos que van en estas dos canecas son aprovechados en el reciclaje o en la generación de suelo, en la generación de compost, mientras que esta parte va a los rellenos sanitarios, esas estructuras que nosotros construimos para almacenar la basura debajo de la tierra, compactarla y poder generar una recuperación. Pero entonces, entre nosotros más aprovechamiento hagamos, menos residuos tenemos que generar de los que son no aprovechables. Y de esa manera estamos evitando muchos impactos. En este momento en particular tenemos una gran problemática en Antioquia y es que ya muchos de nuestros rellenos sanitarios se están agotando en su capacidad. Entonces, eso significa que vamos a tener que buscar nuevos lugares en los cuales empezar a verter la basura y vamos a tener que desplazar algunas especies animales, generar contaminación a algunos ríos, generar malos olores para ciertas poblaciones humanas y esos son muchos daños y muchas complicaciones que podríamos reducir si empezamos a hacer un buen aprovechamiento de todos los residuos que generamos. Entonces, quiero que tomen mucha atención ya cuando vayan a ciertos lugares y en sus casas de cómo hacer esa separación. Van a empezar a notar en muchos lugares de Colombia estas tres canequitas, estos tres colores. Y si ustedes hacen una buena separación, están contribuyendo, así sea un poquito, a que hagamos mucho impacto y muchos daños sobre nuestro planeta. Entonces, pilas pues con la invitación, espero que hayan aprendido mucho y que se cuiden bastante en este tema de residuos, porque podríamos tener una mejor calidad de vida a medida que reducimos toda esa contaminación que generamos sobre nuestro planeta. Entonces los invito a que estén atentos, a que aprovechen, a que usen su creatividad. También, por ejemplo, esos metales y plásticos pueden ser transformados por ustedes en nuevas cosas, artesanías, instrumentos musicales, productos para otro tipo de aplicaciones, joyería. Todo eso ustedes lo pueden hacer desde que hagan una buena separación de los residuos. Entonces, con esta invitación quiero despedirlos y que sigamos aprendiendo a cómo cuidar nuestro planeta aquí en Los Profes Melos. Muchísimas gracias.
Unidos. Gobernación de Antioquia.